Hola de nuevo. Empezamos hoy con el cálculo de derivadas. Se corresponde al tema 2 de vuestro libro de texto. Vamos a empezar haciendo un repaso rápido de lo que aparece en vuestro libro de texto. Vuestro libro de texto empieza dando la definición de derivada de una función en un punto. Derivada de una función en un punto es este límite de aquí. Y se escribe de esta manera. Leído f' de a, donde os recuerdo que prima es una palabra de origen latino que significa primero, de manera que esta comita de aquí en realidad es un 1 romano. Después de esto, en el cuadro amarillo de abajo, tenemos la excusa para ver derivadas. En realidad, las derivadas tienen un montón de aplicaciones en la vida diaria, desde la evolución de la economía, el crecimiento de especies, y no me refiero solo a animales, también me refiero a virus y a epidemias. Esta ecuación, cuando estábamos en cuarto o en primero de bachillerato en geometría del plano, se llamaba ecuación punto pendiente. Es la excusa que vamos a ver este curso para aprender a calcular derivadas, aunque en realidad ya sabemos casi todo el tema de derivadas y la mayor parte va a ser repasar. Después de esto, el libro en la siguiente hoja nos habla de función derivada. Función derivada es hacer lo mismo, pero en vez de para un único punto A, para todos los valores de x. Es decir, para hacer la derivada de una función, como por ejemplo puede ser f de x igual a x cuadrado, deberíamos hacer el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f en x y dividirlo entre h. Y a esto lo llamaríamos derivada o función derivada. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado partido por h. Esto lo hicimos el año pasado. Recuerdo que a vosotros os ocasionó un dolor de cabeza y a mí me llevó un montón de rato intentar explicarlo. Os recuerdo que lo que vamos a hacer es lo mismo que ya hicimos el año pasado. Nuestro libro de texto, en los apartados desde el 3 hasta el 7, lo que hace es todos estos límites por nosotros y los anota en una hoja, a la que vamos a llamar tabla de derivadas. Nosotros no vamos a hacer las derivadas con estos límites, sino que vamos a aprovecharnos del trabajo de decenas de matemáticos durante siglos, vamos a memorizar esos resultados y vamos a aplicar los resultados desde la tabla al cálculo de derivadas. Antes de eso, un pequeño matiz a mayores. Si la derivada es un límite, habrá límites laterales y habrá ocasiones en las que los límites laterales tengan algún sentido. Bien, pues entonces, cuando utilicemos límites laterales izquierdo o derecho, hablaremos de derivada lateral izquierda o de derivada lateral derecha. De momento quedan pendiente, volveremos sobre ello especialmente en el siguiente tema, en el de derivabilidad. Límite. Nos da el concepto de derivada y cuando sea necesario hacer límites laterales, tendremos las derivadas laterales. Por no darle más vueltas, simplemente la aplicación de la derivada lateral es a funciones como esta, que, pese a ser continua, presentan aquí un pico.
Si la derivada es lo que vamos a utilizar para calcular la recta tangente, en funciones como esta, las derivadas laterales me permitirán calcular tangentes por el lado izquierdo y tangentes por el lado derecho, que en algunas ocasiones no tienen por qué coincidir. Pero insisto, todo esto lo veremos en el tema 3. Vamos ahora a repasar cómo calculábamos derivadas. Aquí tenemos nuestra tabla de derivadas, la misma que utilizábamos el año pasado. Si la conserváis como os había pedido, localizadla y empleadla. Si no la conserváis, tenéis en la plataforma una imagen para poder ver en pantalla o un archivo para poder imprimirla si tenéis la posibilidad. Igual que os dije el año pasado, esta solo es una tabla de derivadas. Podéis utilizar la de la página 54 de vuestro libro de texto. Muy bien, con respecto a la tabla que estabais utilizando el año pasado, esta parte de aquí os pedí que la tacharéis a lápiz. Es el momento de borrar eso porque este año sí que las vamos a necesitar. Esta otra parte de aquí sigue tachada. Todas estas fórmulas se sustituyen por esta que tenéis aquí y que se llamaba regla de la cadena. A derivar se aprende derivando. Os voy a poner unos cuantos ejemplos y tenéis un montón de ejemplos más en la plataforma de derivadas con pasos y de derivadas con soluciones. Además os he dejado enlaces a calculadoras de derivadas por si tenéis dudas sobre si alguno de los ejercicios está mal, para que podáis hacer comprobaciones. Como siempre, podéis preguntarme las dudas que queráis, bien a través de la plataforma o bien a través del correo electrónico. Pues bien, empezamos. Y vamos a empezar por las fáciles. Las fáciles eran estas de aquí más esta, que nos permitían derivar cualquier polinomio. Así que vamos a empezar recordando cómo se derivaban polinomios. Tenemos la función f de x constantemente igual a 7. Recordad que las funciones se pueden poner con su nombre o se pueden poner como y igual. A lo largo de estos vídeos los voy a ir mezclando para que no os acostumbréis a una sola de las escrituras. Bien, cuando la función sea una constante, su derivada, f' de x, se denota es 0. O en forma y igual, su derivada que será y' es igual a 0. Esto pasa con el 7, esto pasa con el 23, cuya derivada es 0. Y tened cuidado con esto, porque e también es un número, o pi, por tanto su derivada también es 0. Si añadimos la primera x, la tabla nos dice que la derivada de x es 1. Importante, fijaros bien que aquí no va un igual, un error muy común, poner y igual a x igual a y' igual a 1. Aquí no puede ir nunca un igual. Bien, y su versión general, cuando tiene un exponente. Para derivar este, teníamos una fórmula, y igual a x elevado a n, cuya derivada es n, el exponente, por x elevado a,
Qué lío de colores, ¿verdad? N menos 1. Es decir, el exponente cae delante multiplicando y al exponente se le resta una unidad. En el caso del ejemplo, la derivada será este 5 aquí multiplicando por x elevado a una unidad menos. 5 menos 1, 4. Otro ejemplo. Y igual a x elevado a 12. Su derivada será 12 el exponente por x elevado a una unidad menos. Tened cuidado, esta fórmula se puede expresar también con exponentes negativos. Quiero decir, si tenéis una función del tipo 1 partido por x elevado a 3, esto es un 1 siempre y esto es x elevado a algo, lo podéis expresar como x elevado a menos 3, matemáticas de segundo de la ESO. Si estamos derivando x elevado a menos 3, la derivada es el exponente cae multiplicando y en el exponente aquí ponemos una unidad menos que menos 3. Un error muy común es poner menos 2. No. Recordad que menos 3 menos 1 da menos 4. Una unidad menos, por tanto, x elevado a menos 4. Es decir, menos 3 partido por x elevado a 4. No os apuréis si estoy copiando muy a prisa. Cuando tenga todos los apuntes completos los subiré a la plataforma también en PDF. Importante. Si necesito preparar la función antes de derivar, puedo continuar a encadenar una serie de iguales hasta que esté lista. Y luego separo, me voy a otro sitio y escribo y' igual y hago la derivada. Esta derivada, una vez hecha, se encadena mediante iguales a los pasos que sean necesarios hasta simplificarla lo máximo posible. Como norma básica, daremos la expresión de la derivada del tipo más parecido posible a la de la función. Quiero decir, si la función no utiliza exponentes negativos, nosotros no utilizaremos exponentes negativos en la solución, sino que lo convertiremos a fracción. Si la expresión usa raíces, nosotros también usaremos raíces, etc. Bien, continuamos entonces. ¿Y si además a la función la multiplicamos por un número? Por ejemplo, ¿y si la derivada que tenemos que hacer es la derivada de 5x? Importante, 5 número por algo que lleve x, no x por x. Cuando es número por algo que lleva x, la fórmula que utilizamos es esta de aquí. Dejamos el número y derivamos la parte de la x. Veamos. F' de x es, dejamos el 5 y multiplicamos por la derivada de la x, que era un 1.
Evidentemente este 1 no se ponía nunca y se ponía directamente 5. Otro ejemplo. Derivada de la función 7x elevado a 4. Igual que antes, tenemos un número por una parte que lleva x. El número lo copiamos tal cual y ahora derivamos esto de aquí. X elevado a 4 era 4x elevado a 3. Recordad que esto tampoco nunca lo escribíamos así. Hacíamos mentalmente 7 por 4, 28x al cubo. Recordad entonces que ni este paso ni este se solían poner. Solo los ponemos en los primeros ejemplos para acordarnos de cómo va esto. Bien. ¿Y si tenemos sumas? Quiero decir, ¿y si nos mandan derivar x cuadrado más x? Si tenemos sumas, la derivada era derivar el primero aquí, derivar el segundo aquí y en el medio dejar el más. Bueno, más o menos, si lo fuera, me va a dar totalmente igual para sumas y restas, es la misma fórmula. En este ejemplo concreto, 2x más 1. Ya está. Mezclamos todas las fórmulas anteriores para derivar un polinomio. 2x cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 3. Vamos derivando término a término. 2x cubo. 2 por 3, 6x elevado a una unidad menos. El menos lo copio. 5x cuadrado. Despacito. 5 lo dejo. El exponente baja multiplicando y x elevado a una unidad menos. Es decir, 5 por 2, 10, x elevado a 1. Anoto, por tanto, 10x elevado a 1. 10x y el 1, por supuesto, que lo omito. Ahora el más. Anoto. Y ahora el 7x. 7. Y la derivada de x. Es decir, 7 por 1. No lo escribo así. Escribo directamente 7. Y por último, el 3. La derivada de 3 es 0. Por tanto, aquí debería ir un menos 0. Que también lo omito. Todos los por 1, los elevado a 1, los más 0 y los menos 0 se omiten siempre. Entonces tenemos que la derivada es esta. Vamos a anotar aquí más pequeñito para acordarnos cuando estudiemos, cuando os pase el PDF y queráis estudiar de dónde nos ha salido esto. 2 por 3 elevado a 2 menos 5 por 2 x elevado a 1 más 7
por 1 menos 0. Y aquí tenemos cómo podemos hacer para derivar polinomios. Os dejo que continuéis vosotros haciendo los ejercicios del 1 al 20 de la primera hoja. No es necesario que los hagáis todos, podéis hacer los que os parezca bien, cada uno en función de lo que necesite para recordar cómo se derivaban polinomios. Buen trabajo.